la crisis, a mí lo que he preparado ha sido hablar primero de la crisis global, hablar también de los efectos de la crisis, después del panorama de ayudas que ha habido en los distintos países, también para darnos cuenta que en Europa las ayudas, digamos, que han sido menos impactantes que lo que fueron las ayudas, por ejemplo, en Estados Unidos, por eso el país está saliendo más rápido. Y después no me he podido resistir a hacer un análisis de cómo estamos en España y también dentro de todo este juego también hay lo que son los emergentes, pero no tratados de una manera tan rigurosa y esencial como lo que ha hecho nuestro amigo Rodrigo Montero. Vamos a empezar primero con la crisis global. Vamos a ver, el título me lo sugirió la escuela y a mí no le cambié ni un ápice porque desde luego me pareció un título muy bien orientado. Crisis global, crisis de Occidente. Yo lo que le he añadido ha sido también escenarios del nuevo paradigma que también me lo habían sugerido. Vamos a ver primero, he empezado por el principio, mirando a ver qué es una crisis, lo que es la crisis financiera, las características de la crisis actual, ver cuál fue el detonante, cuáles han sido las consecuencias. También un análisis muy de 2 o 3 transparencias de cómo fueron las bolsas, de las medidas que se tomaron y de la actuación de los bancos, etcétera. Vamos a ver primero el fenómeno de la mutación financiera. Es un fenómeno que se ha producido y que tiene que ver con la globalización, pero también con un aspecto que ha ayudado a la globalización, que es el de la desregulación y liberalización, y, por supuesto, con la libertad del movimiento de capitales. Se ha producido también un proceso de desintermediación en toda la actividad financiera. También con esto ha tenido una consecuencia positiva, que ha sido un aumento de la competencia de las instituciones financieras a nivel internacional. Ha habido también muchísimo efecto de lo que ha sido la innovación financiera, con el desarrollo de los productos que en un momento determinado sirvieron para ayudar a la cobertura de riesgos, que son los productos derivados, pero que después se constituyeron en uno de los elementos esenciales de lo que ha sido la crisis. Todo esto también ha producido mayor eficiencia en el mercado financiero, pero también mayor inestabilidad y riesgos excesivos. Y esto lo que finalmente llevó es una fragilización de los bancos occidentales y asiáticos en todo el periodo 80, 90 y 2000. ¿Qué efectos positivos produjo esta mutación financiera? Reducción del coste de intermediación al estimular la competencia, aumento de la posibilidad de colocación. Ahora mismo el mercado es global y cuando uno lanza bonos, por ejemplo, los puede colocar no solo a nivel de ahorro doméstico, sino también de ahorro exterior. Esto ha producido también mayor competencia y eficiencia internacional, pero también nosotros como país tenemos la ventaja de que tenemos bancos globales. Mejor asignación de riesgos en el sentido de que hay mucha más información y mejor asignación de recursos. ¿Pero qué riesgos ha tenido todo esto? La volatilidad de los flujos de capital, por ejemplo. Esto fue esencial en la crisis asiática del 97. Había habido muchísima entrada de dinero buscando las potencialidades que tenían estos países con un desarrollo del 10% en el periodo anterior a 1997, con un incremento del PIB superior al 10% en 1997, pero después, cuando hubo una alarma que se creó en Tailandia con la situación del baht tailandés, todo aquello fue apoyado por Soros, no sé si recuerdan, cuando lo que se produjo fue un reflujo de capitales y eso provocó una gran inestabilidad, pero entonces teníamos líderes, por ejemplo, de la calidad de Clinton, que reunió a todos los líderes mundiales y dijeron esta situación hay que arreglarla y se arregló casi de inmediato. Entonces, eso lo he explicado para ver qué quiere decir la volatilidad de los flujos de capital. La volatilidad de los flujos de capital hace que en muchos momentos haya inestabilidad de los tipos de cambio, es decir, cuando hay muchísimas entradas de dinero a un país, esa moneda se refuerza, pero cuando hay muchas salidas, la moneda se desploma. Esto es lo que ha producido en determinados momentos un disfuncionamiento del sistema financiero mundial, también con burbujas especulativas y con un riesgo sistemático expansivo. Lo paradójico es que la búsqueda de esta mayor eficiencia y la demanda
como he dicho antes, todos los productos derivados se desarrollaron, que son las opciones, los futuros, todo esto que han oído hablar, se desarrollaron para cubrir los riesgos financieros. Y eso fue lo que originó una profunda transformación que parecía que iba a ayudar a que todo el mundo estuviera como más cómodo, pero indudablemente, como se convirtió en un instrumento especulativo, lo que originó fue una mayor fragilidad en las instituciones financieras. Y, por ejemplo, el gran banco líder en derivados, que era como la estrella, era Lehman Brothers, y en 2008 le vimos desaparecer. Productos financieros más sofisticados, también apoyados con una desregulación excesiva, que fue todo lo que hizo el señor Bush, por ejemplo, con la crisis de 2001, que ahora lo veremos, es lo que aumentó la fragilidad del sistema. Las recientes crisis, por ejemplo, han mostrado lo que han sido los límites de la globalización financiera, pero también de la desregulación, poniendo en evidencia los peligros asociados para el sistema bancario financiero. Las crisis se han multiplicado desde los años 80, no voy a mencionarlas todas, solamente mencionar algunas de las relevantes: el Banco Herstatt, Continental Illinois, Long-Term Capital Management, que recuerdan que fue un fondo que estaba asesorado por 2 premios Nobel de Economía y que puso en peligro al Banco Mayor suizo, por ejemplo, en el 98. Una que fue muy famosa, la crisis, fue la crisis asiática del 97, la crisis rusa, que se produjo a continuación porque los países emergentes se contagiaron de aquella crisis, que fue en el 98. La crisis de Latinoamérica del 98, que fue lo que provocó que, por ejemplo, la subida de los tipos de interés de los bonos latinoamericanos subieron 10 puntos y empezaron a estar en el 17%, y eso lo que hizo fue provocar una situación de muchísima fragilidad en lo que era Brasil y Argentina. Brasil resolvió bien sus problemas, pero Argentina provocó un default en el año 2001. Crisis de valores tecnológicos después a continuación. O sea, estas 3 crisis enlazadas se enlazaron después con la crisis de los valores tecnológicos en el año 2000, que esto tuvo su explicación también en que hubo una burbuja tecnológica hacia la elevación de precios de lo que eran todos los valores tecnológicos. El que no tenía una .com no era nadie, y los analistas empezaron a valorar a las compañías en relación a si tenían o no tenían dentro de lo que era su portfolio de negocios una .com. Por ejemplo, en el caso de, hemos tenido aquí ejemplos significativos como era Terra, que la compró Telefónica, que se asoció con Lycos, la americana, y que la cotización de las acciones llegó a 120 y tantos % y llegó a valer más que el BBVA, esa compañía. Y después, cuando se desinfló, la cotización de la compañía en la última etapa, que ya finalmente la compró Telefónica, ha sido de 2 o 3 euros desde 120 y tantos. O sea, que vemos cómo son las crisis y las burbujas. Lo que pasa es que la burbuja tecnológica del año 2000 lo que provocó fue una subida de las bolsas muy espectacular, que lo que hizo fue que el señor Greenspan en aquella época llamara la exuberancia del mercado. Pero cuando todo el mundo se empezó a dar cuenta de que los valores tecnológicos podían estar inflados, lo que hizo todo el mundo fue crear una situación de alarma, con lo cual hubo una caída de cotizaciones, y el índice más representativo de lo que es los temas tecnológicos, que es el Nasdaq, que es el índice americano, pasó de casi 5.000 por debajo de 800, 837. O sea, quiero decir que eso fue también una crisis de gran efecto. Después hubo otra crisis enlazada. Estoy remontándome a esa época porque tiene que ver con lo que ha pasado después. La crisis de confianza provocada por el ataque terrorista en el año 2001 de las Torres Gemelas. Después se enlazó también con otra crisis, que fue una crisis de confianza, porque los ejecutivos básicamente americanos empezaron a desarrollar un estilo de dirección demasiado agresivo, donde la opinión que podía tener el mercado, debido también al sistema retributivo que generaron con el tema de las stock auction, les beneficiaba mucho que subiera la cotización. Entonces estaban siempre pendientes del efecto que sus decisiones o la presentación de resultados podía tener sobre la cotización de sus acciones, porque
ellos tenían vinculado un paquete retributivo significativo con stock option, que significa opción sobre las acciones, y por lo tanto, cuanto más subieran las acciones, mayor era su retribución. Y hemos visto retribuciones escandalosas. Entonces, aquí hubo una crisis de confianza 2002-2003, donde el epicentro fue Estados Unidos, que se exportó al resto del mundo, pero que en Europa tuvo un menor efecto, pero indudablemente eso fue una de las bases del problema posterior. Después tenemos la crisis de la subprime, que es del año 2007, y la crisis financiera que estamos viviendo en la actualidad. Vamos a hablar primero de lo que es una burbuja especulativa, para que tengamos una idea de lo que es. Normalmente se dice que un mercado es eficiente, y así se define en lo que son los mercados bursátiles, que son los mercados que todo el mundo opera más, si el precio de los activos que se negocian en él es una representación del valor fundamental de esos activos. Por lo tanto, las variaciones de precio no deben ser más que el reflejo de las estimaciones del valor fundamental. Una burbuja es cuando se produce como que se hincha el valor, es decir, es una desviación que se amplifica entre el valor del activo y su valor teórico o fundamental. De manera que cuando la gente se da cuenta de que existe una burbuja, todo el mundo es como cuando hay un incendio. Todo el mundo quiere salir lo antes posible de esa situación, de ese mercado. Y yo recuerdo una frase que hubo en una película célebre en los años 80 de una crisis, que había me parece que era Michael Douglas, que estaba haciendo de gran especulador, y decía: vende, vende hoy, que mañana todo será más barato. Entonces, en una crisis lo que pasa es eso, todos los agentes se ponen en situación de venta porque piensan que el tiempo va en su contra y que mañana todo será más barato. De manera que ha habido como una gran reflexión teórica alrededor de las burbujas. Blanchard y Watson en el 84 decía que las burbujas se producen por la convergencia de las anticipaciones de los operadores, que la explosión de la burbuja lo que produce es una bajada repentina de los precios, que a su vez produce una depreciación de los activos y por lo tanto empobrece el ahorro, es decir, es lo que se llama efecto riqueza, que la burbuja tiene mucho que ver, es decir, si todo el mundo piensa que su patrimonio está repartido entre sus bienes inmuebles y sus activos financieros, cuando el precio de los activos baja, la gente se siente más pobre y, por lo tanto, se hace más cauta en relación a sus, por ejemplo, pautas de consumo. Por lo tanto, esto tiene un efecto también sobre la tendencia del crecimiento. Y después conduce a una crisis del mercado afectado que se generaliza al conjunto de mercados financieros y que puede extenderse al conjunto de la economía. De manera que una crisis será más grave cuanto menos controlada esté, cuanto mayor sea su efecto y su extensión. Las burbujas financieras son caídas abruptas de los precios de los activos, financieros o reales, que pueden producir quiebras de empresas, financieras o no financieras, deflaciones, que quiere decir bajada de precios, y o fuertes perturbaciones en el mercado de divisas. El Fondo Monetario Internacional distingue entre crisis cambiaria, que es cuando se produce devaluación de la moneda por movimientos especulativos, el célebre impacto de la crisis del 97, por ejemplo, sobre las monedas del sudeste asiático, la crisis bancaria, cuando además esto lo que produce es quiebras de los bancos y también debilitamiento de las confianzas, con lo que puede haber retirada de depósitos. Por ejemplo, la típica crisis de confianza fue lo que se produjo en Chipre, cuando tuvieron que hacer el corralito financiero, porque todo el mundo se agolpaba en los bancos para sacar su dinero de los mismos. Crisis de deuda externa, cuando un país, por ejemplo, no puede atender sus obligaciones de pago contraídas con el exterior. Pero, en general, lo que hay es una pérdida de confianza que vulnera la situación económica, y hay distintas teorías en relación con este tema. Hay una primera teoría que me he remontado históricamente a la crisis del 29, porque fue una de las crisis que ha sido más contada también cinematográficamente, porque afectó de una manera muy radical a lo que era la economía americana, que Fisher trató en el 33, Minsky también refiriéndose a otras crisis en el 82, Wolfson en el 96 y Krugman refiriéndose a esta crisis en el 2008.
Y hay otro tema que también yo creo que es relevante, que es la importancia de los bancos centrales para ayudar a salir de la crisis, lo que se llama el prestamista de última instancia. No me voy a detener mucho en estas teorías, pero, por ejemplo, Fisher, que fue el que trató la crisis del 29, habla, lo digo para que vean similitudes, ¿no? Hablan de endeudamiento excesivo y deflación coyuntural. Habla de que a veces la innovación producida en un mercado, en una situación, lleva a una elevación de los precios, lo que produce una rentabilidad anticipada, con lo cual todo el mundo, si ve que los precios de los activos suben, y hemos tenido aquí el ejemplo con la situación inmobiliaria, veíamos que uno compraba un piso y convenía endeudarse para comprar este piso. ¿Por qué? Porque los tipos de interés eran mucho más bajos y la subida de precios del inmobiliario era más alta, con lo cual había un efecto de rentabilidad sobre la situación personal que tenía que ver con el endeudamiento. Y esto lo que producía era un exceso de optimismo y un sobreendeudamiento. O sea que ya Fisher en el año 33 se hizo estas reflexiones refiriéndose a la situación que produjo la crisis financiera del 29, que fue sobre el precio de los activos, particularmente los activos bursátiles. Entonces aquí, cuando se produce una situación y hay un detonante de la crisis, lo que hay es simplemente una situación en que alguno de los agentes se da cuenta con realismo de lo que está pasando. Y entonces, en ese momento, todo el mundo quiere salir de su endeudamiento, deshacer las ventas, etc. Hay un desendeudamiento, ventas en pánico, bajada de precios, con lo cual, cuando hay bajada de precios, como las deudas no hay quien las quite, hay un incremento de deuda real, lo que provoca a su vez más ventas en pánico, con lo cual el proceso es acumulativo con la bajada de precios, caída de la riqueza real y aumento del desempleo. Hay unas debilidades de la teoría de Fisher que no me voy a poner aquí a completar, pero después tenemos la teoría de Minsky en el 82, que nos habla de lo mismo, habla de por qué los agentes se mueven para liquidar sus deudas. Entonces, lo que dice es que hay un crecimiento de los tipos de interés reales y un colapso de los activos patrimoniales, que es lo que produce un crash bursátil o una crisis inmobiliaria. Entonces, el tema es que hay un círculo vicioso que provoca el estallido de la burbuja, pero que a su vez es un desencadenante de una espiral bajista en el precio de los activos, con lo cual, si no se para, la situación queda descontrolada y no se sabe dónde está el suelo, por lo cual la crisis se autoalimenta. Los bancos rehúsan refinanciar a los agentes privados porque nadie se fía de nadie, reduciendo la capacidad financiera de las empresas y produciendo un efecto en cadena, con lo cual sube el tipo de interés real, baja el valor de los colaterales, se retrae el crédito, hay ventas catastróficas, bajan los precios y baja el valor de los activos patrimoniales. Krugman, que es es un premio Nobel de Economía y que es un hombre que ha tratado mucho las crisis, se refiere a esta crisis financiera de 2007 en 4 fases: estallido de la burbuja de la vivienda, aumento de la morosidad, caída de los precios de los activos, y que esto se contagió a instituciones financieras muy escasas de capital. Aquí viene el tema de la falta de regulación, que se permitía tener un banco y actuar de la manera que se quisiera, con unos crecimientos excesivos y concentración de riesgos excesivas, y después que estas instituciones financieras en un momento determinado tienen problemas y la gente intenta pagar su deuda mediante la venta de activos, pero si los precios caen, pues entonces nos encontramos con una situación como la que estamos viendo aquí, que la gente no basta con que entregue su casa, sino que encima se puede quedar endeudada de por vida. Por lo tanto, es importantísimo contar con el prestamista de última instancia, que son los bancos centrales. Aquí, en España, las crisis anteriores se habían producido en una situación diferente, porque lo que teníamos era el Banco de España, que era el que podía poner dinero en circulación y ayudar a los bancos y a la economía. Pero esta es una crisis global que nos ha pasado con un país superendeudado, ahora lo veremos, y con una autoridad monetaria que ya no depende de nosotros, sino que es la autoridad europea. Y también vamos a ver qué efectos ha producido esto.
También hay otro tema en relación con el tema de prestamista de última instancia, que es lo que se dice, es la típica frase que se dice too big to fail, es decir, demasiado grande para caer, con lo cual muchísimas instituciones lo que pueden hacer es provocar un crecimiento desmesurado porque dicen de esta manera me van a ayudar porque no soy pequeño y puedo producir un efecto devastador sobre el conjunto. Vamos a ver ahora las características de la crisis actual. Empezó a mediados de 2007, realmente el 2 de abril de 2007 fue el detonante. Las causas fueron, y ahora lo vamos a ver, en Estados Unidos, bajos tipos de interés, concesión de préstamos arriesgados, a lo que se llama hipotecas subprime, que es lo que en el mercado se conoce como, con el argot ninja, es decir, personas que no tenían no income, no renta, no job, no trabajo y no asset, no patrimonio. Y después ha habido otra historia, o sea, bajos tipos de interés, préstamos arriesgados y después titulización de activos, que ahora vamos a ver lo que es, porque eso ha sido muy importante en la diseminación del efecto de la crisis sobre el sistema. Me he referido antes a las crisis anteriores porque la historia de la crisis actual no la podemos analizar si no vemos dónde estaba el origen de la crisis. Y el origen de la crisis estaba en la alarma que 3 crisis sucesivas, la tecnológica, la del tecnológica del 2000, terrorismo de 2001 y la de confianza en lo que eran las cuestiones de balance y presentación de resultados de compañías, provocaron en la economía americana. Bueno, aquí vemos cómo crecieron las hipotecas subprime, miren, desde el 2001 al 2006, cómo crecieron en Estados Unidos. La tasa de morosidad, vemos aquí que fue en aumento, en torno al 15% para las hipotecas subprime. Entonces, esto que hemos visto antes, ¿qué pasó? Pues el tema de créditos más arriesgados y después hubo también una combinación que las normas de Basilea ocurrieron después y no antes, es decir, que Basilea lo que hizo fue subir los ratios de capital de los bancos. Entonces hubo una coincidencia entre que los créditos estaban, digamos, eran más arriesgados, los tipos de interés habían sido muy bajos, suben los tipos de interés, suben los requerimientos de capital para los bancos con las normas de Basilea, con lo cual ha habido como una especie de reflexión también que dicen, oiga, que a lo mejor lo que ha provocado la crisis no fue la desregulación, sino la excesiva regulación de Basilea, en el sentido de que se hizo a posteriori del problema y eso también lo que hizo fue contribuir a agravar la situación. Pero indudablemente si se hubiera hecho a tiempo y no se hubiera jugado tanto con la política monetaria para salir de la crisis anterior, pues quizás no hubiera habido una burbuja tan fuerte, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que son los conduits, que tampoco lo voy a explicar, pero realmente los bancos lo que hacen es crear, para que no le figuren sus balances toda la deuda, crean lo que se llama Special Purpose Vehicles, que son vehículos especiales donde ponen sus activos, en un momento determinado ponen los activos y las deudas, que fue lo que pasó con muchas empresas americanas 2002-2003, por ejemplo, el célebre caso Enron. Aquí tenemos, ¿qué pasó con la consecuencia de las crisis? Pues hubo una necesidad de intervención por parte de los distintos bancos centrales, hubo revaluación del riesgo, hubo menor apetito para consumirlo y esto afectó a la confianza de los mercados y significó la caída en el valor de los activos. Miren aquí cómo lo tenemos. El deterioro de la calidad de los activos, lo que se tradujo, aquí tenemos 2008, es en la subida de las primas de riesgo. Aquí tenemos de la eurozona cómo está el spread de los bonos y tenemos la situación de España, que no sé si la ven bien, pero luego tengo una transparencia mejor, donde vemos que desde que entramos en el euro empieza a caer el spread, se sitúa casi en cero en relación con el spread alemán hasta el año 2008 y luego hay una subida explosiva del precio de los bonos en España. Pero nos vamos a referir después a ello. Voy a entrar ahora en un ámbito que yo creo que cohesiona o que refleja muy bien la situación global en lo que es la crisis. Y vemos que
esta crisis es una crisis global de una gran complejidad. Y la globalización, en principio, hizo de refugio, porque fue, en principio, desde el 2 de abril de 2007, con la caída del New Century Financial Corporation, que entró en capítulo 11. Capítulo 11 es cuando entra en suspensión de pagos en Estados Unidos. Entonces, las bolsas, sin embargo, esto fue el primer detonante. Y entonces allí ya el mercado detectó que había un problema con todos los bancos por las cuestiones de la elevación de la morosidad. Entonces, en ese momento, la bolsa continuó subiendo y esto pasó porque había una gran liquidez mundial. Entonces, y de hecho, desde el mes de abril hasta el mes de octubre, noviembre, fue cuando se produjeron los máximos bursátiles. El Dow Jones, que es el índice de la bolsa americana, que es el más antiguo del mundo, llegó a 14.279 el 11 de octubre de 2007. El Nasdaq también se subió. Recuerdan que les había dicho, el Nasdaq había caído por debajo de 800 y pico, pero había subido hasta 2.835 ya con la recuperación. La Bolsa de Madrid se quedó casi en 16.000 puntos, ahora estamos en 8.000. Y esto fue el 9 de noviembre de 2007. De manera que desde ahí, desde el máximo hasta el mes de agosto de 2008, la caída de las bolsas significó solo el 18%, pero fue después el tema de la confianza que fue provocado por que Estados Unidos dejó caer a Lehman Brothers y otras instituciones también tuvieron que ser rescatadas, ¿no? Lo que provocó una desconfianza generalizada que provocó la caída desde septiembre del 2008 hasta el primer cuatrimestre de 2009. El Dow Jones se quedó casi en la mitad, con una pérdida acumulada superior al 50%. Tanto el Dow Jones como el Nasdaq desde esa fecha han recuperado valor, de manera que el Dow Jones se ha multiplicado hasta ahora por 2,4 veces y el Nasdaq por 2,7 veces desde esa época. Sin embargo, la situación en España ha sido diferente por una serie de razones que después veremos, pasando desde el máximo, que eran 5.000 en diciembre de 2007, al mínimo de 2.620 el 26 de febrero de 2009, volviendo a subir hasta 11.940 en diciembre de 2009, o sea que en principio la crisis parecía que se iba a pasar mejor, con un segundo bache de caída que ha sido el mínimo en 6.000 el 31 de mayo de 2012, que significaba una pérdida desde el máximo superior al 60%, es decir, que los ahorros se volatilizaron. A partir de esa fecha el índice, y esto fue en distintas épocas que siguió cayendo, por ejemplo, aquí en diciembre se había ido recuperando, pero la crisis griega de mayo de 2010 provocó otra situación de desconfianza, volvió a caer, volvió a subir un poco, y la crisis chipriota, la crisis de Chipre de mayo-junio de 2012 fue la que provocó una caída mayor por la desconfianza que tenía que nos pasara algo equivalente en nuestro propio país. A partir de esa fecha el índice ha tenido una tendencia de subida estable, pero sin embargo ahora está un poco volátil, pero se sitúa en torno a los 8.000 puntos, casi el 50% por debajo de lo que era en el año 2007. Aquí tenemos los índices para que veamos cómo están los índices bursátiles, el Dow Jones, el Nasdaq, el FTSE, que es de la Bolsa de Londres, el FTSE 100, que es 2011-2013, para que se vea un poco mejor, el IBEX 35 en el periodo largo y en el periodo 2011. Ahora miren cómo aquí la caída fue 2010 y esta caída ha sido 2012, las dos caídas. Esta es la crisis griega y esta es la crisis de Chipre. El CAC, el DAX, todos los mercados estaban abajo. La bolsa alemana, sin embargo, inició su recuperación y tenemos que no ha tenido muchos problemas. Vamos a ver ahora las medidas ante la crisis. Vamos a ver primero las medidas de Estados Unidos, de Reino Unido y después el núcleo de países de la Unión Europea y después, finalmente, las medidas institucionales de la Unión Europea, para ver que cuando hay un problema lo mejor es atacarlo de raíz. Y Estados Unidos, por ejemplo, lo que hizo fue atacar de raíz el problema
con mucha contundencia desde 2008. Cuando Bernstein, o sea, el Gobierno lo que hizo y la Reserva Federal fue tratar de salvar a los bancos. Primero lo que hizo, bancos con problemas que fueran absorbidos por otros bancos con ayuda a veces estatal. Por ejemplo, Bernstein fue comprado por JP Morgan con ayuda de la Reserva Federal. A principio de 2008 había dos instituciones financieras que eran Fannie Mae y Freddie Mac, que eran dos instituciones que hacían hipotecas y entonces el Estado simplemente las nacionalizó. El 15 de septiembre, sin embargo, podía haber nacionalizado Lehman Brothers o podía haber ayudado a que lo comprara alguien, pero aquí hubo una cuestión que ha sido muy reflejada en muchas ocasiones de una especie de desencuentro entre la Reserva Federal y el presidente de Lehman, que habían tenido desencuentros anteriores, y finalmente Lehman Brothers suspendió pagos, lo que tuvo efectos colaterales en muchísimos países, porque Lehman había hecho como una política muy agresiva de distribución de derivados. Si les interesa después en las preguntas podemos ver cómo hacía esa distribución de derivados. Recuerdan que algunos bancos españoles estaban afectados por este tema. Merrill Lynch, por ejemplo, fue vendido a Bank of America y Morgan Stanley también tuvo dificultades. ¿Qué hizo la FED? Destinar muchísimo dinero a poner en marcha un programa de recompra de bonos que alcanzó los 500.000 millones de dólares. El primer paso fue disminuir la base monetaria y las consecuencias fue que se incrementó el tipo de interés, los tipos de interés en un rango objetivo entre el 0 y el 0,25% y el desempleo se elevó a una tasa del 9,6%. Después, la Reserva Federal siguió comprando activos con unos 40.000 millones al mes, millones de dólares al mes, y después, ahora mismo, por ejemplo, está comprando activos a razón de unos 85.000 millones de dólares al mes, estrategias de fomento en la inversión, medidas innovadoras de la política de empleo, canje de bonos a corto plazo por otros a largo plazo, que es lo que se llama operación twist, es cuando canjeaban bonos a corto por bonos a largo, con lo cual se podía financiar mejor la economía. Hubo un rescate de 850.000 millones de dólares, se elevó la garantía de los depósitos de 100.000 a 250.000 dólares para que la gente no retirara el dinero de los bancos, y también lo que se hizo es un sistema de warrants diciendo a la gente que el dinero que se prestaba a los bancos o con el que se compraba participaciones de los bancos, ellos iban a tener cierto derecho con el que se beneficiarían si las empresas que recibieran ayuda se recuperaran. Ellos dijeron que iban a devolver dinero a los ciudadanos en función de la recuperación de los bancos a través de los impuestos. Se concedieron desgravaciones fiscales y otros incentivos para empresas y particulares. Pusieron también una norma que los contribuyentes con ingresos medios se beneficiarían de la exención de la llamada tasa mínima alternativa, que es un impuesto por lo general elevado. Después también hubo un tema que se había provocado en el año 2003 con con la detección de irregularidades en los balances, que se obligó a las compañías a poner en sus balances la situación real de sus activos, en lo que se llamaba el mark to market. ¿Qué significaba eso? Que en los balances los activos tenían que quedar reflejados con el precio real de la situación, con lo cual, en una situación de crisis, como todos los activos caen, todas las empresas que tienen que presentar sus balances verían reflejados caídas en sus activos, con lo cual, a su vez, eso provocaría una situación todavía peor. Con lo cual, lo que se hizo, que esto también se ha hecho en Europa, ha sido suspender la práctica del mark to market, y ya la gente pues en los balances no tiene que poner el precio real, sino quizás el precio histórico o el valor razonable. Y también se establece un consejo de supervisión del programa. ¿Qué efectividad ha tenido esto? El plan no garantizaba un estímulo al mercado de vivienda, y después había alguna gente que decía que si a la gente se le permitía no pagar las hipotecas, habría algunos ciudadanos que estaban al corriente del pago de sus hipotecas y que en un determinado momento iban a dejar de hacerlo con la esperanza de acogerse al plan. Pero indudablemente ha tenido un efecto positivo, como se ha visto.
modificó en el año 2009-2010, hubo un plan de rescate que modificó el rescate por otros 700.000 millones, hubo un plan amplio para estabilizar los bancos, congeló el sueldo de los funcionarios de la Casa Blanca que cobraran más de $100.000 anuales y después el objetivo era garantizar la suficiencia del crédito disponible para sostener la recuperación. Y emplearon los 350.000 millones que quedaban del fondo de los 850.000 para ampliar el crédito de los consumidores, las empresas y los propietarios de vivienda. Y una cosa que también tuvo efecto porque permitió limpiar el balance de los bancos para dar credibilidad en el mercado a los bancos, que en un momento determinado todo el mundo, nadie tenía credibilidad y entonces nadie prestaba a nadie. Entonces crearon un banco malo, que era una entidad pública que comprase los títulos tóxicos. Hubo después un plan de estabilidad financiera, también con el objetivo de frenar ejecuciones inmobiliarias, inyectaron otros 500.000 millones para comprar activos tóxicos y respaldar nuevos préstamos por 1 billón mediante la ampliación del programa de la Reserva Federal, se creó un fondo de inversión público-privado, etcétera. O sea que vemos que ha habido un importante plan de choque para tratar de recuperar la economía, digamos, metiendo dinero público para ayudar al sistema financiero, a las empresas, para que los particulares pudieran tener crédito. En Reino Unido pues hubo lo mismo, hubo nacionalización de bancos. Por ejemplo, se nacionalizó Bradford, Bingley y Northern Rock en septiembre de 2008. El Gobierno hizo una inversión de 50.000 millones de libras para los grandes bancos, duplicó el fondo para que los bancos pudieran canjear activos sanos por bonos del Tesoro, avaló 250.000 millones de libras, etcétera. O sea, que tampoco les voy a cansar mucho con esto, pero también metieron otros 100.000 millones. Hubo después una nueva ronda de inyecciones de capital con un establecimiento de una garantía por la que el Tesoro asume parte de las pérdidas que afloren en la cartera de activos tóxicos. Y vamos a ver ahora las medidas de rescate en la zona euro. El tema era que en la zona euro nosotros tenemos una única autoridad monetaria, que es el Banco Central Europeo, que está, digamos, con un compromiso inicial de mantener los países a salvo de la inflación, con un objetivo de inflación más que de ayudar a la economía. Y eso ha dificultado mucho también con el tema del control de Alemania de la situación, ha dificultado mucho la solución inmediata de los problemas, porque fue muy cautelosa la actuación del Banco Central Europeo. De manera que en octubre de 2008 los Estados aportaban liquidez recapitalizando algunas entidades, pero las medidas se desarrollan de manera concreta por cada gobierno con criterios comunes adoptados por el Eurogrupo, y los acuerdos deberían estar aprobados por el resto de países de la Unión Europea en el Consejo del Ecofin. De manera que los Estados deberían garantizar liquidez y ellos aseguraban o suscribían los préstamos del mercado interbancario hasta 5 años y podían reforzar los recursos propios de los bancos entrando en su capital. Los gobiernos se comprometían a impedir cualquier quiebra de instituciones financieras. Los bancos podían obtener liquidez del Instituto de Frankfurt con colaterales de empresas industriales. Se puso en marcha una célula de control que facilitara el intercambio de información entre el presidente del Consejo Europeo, el de la Comisión, el del BCE y el del Eurogrupo. Hubo después muchas ayudas de los países directamente, por ejemplo, DESIA es un banco que se benefició de ayudas de 6.400 millones, Dinamarca también hubo 4.700 millones para garantizar los depósitos, también se subió el tema de la garantía de los depósitos a 52.000 euros en Suecia. En Islandia hubo una inyección de 10.000 millones. Recuerdan que Islandia tuvo una de las grandes crisis de esta etapa. Hubo otro banco italiano, Unicredit, que también necesitó un plan de capitalización. También Fortis, el banco célebre que había crecido mucho años anteriores, necesitó 11.200 millones de capitalización. Los países, para que no salieran, como había una falta de confianza, los países estaban temiendo que los depósitos salieran. Entonces esto alarmó mucho y lo que hicieron fue que los países elevaron la garantía de los depósitos y, por ejemplo,
Holanda lo subió a 100.000 euros. También en aquel momento nuestro gobierno, el señor Solbes estaba, que era muy reacio, estaban antes en 50.000 y lo subió a 100.000. Aquí también países que parecía que estaban a salvo de todo, como Suiza, también tuvo que poner dinero público para salvar su banco. El VS pusieron 10.000 millones de francos aportados por el Banco Nacional de Suiza, y Credit Suisse también aumentó su capital en 10.000 millones procedente de accionistas privados, como era el Fondo Soberano de Qatar. Alemania también tuvo que poner dinero para su banco de hipotecas, que era Hypo Real Estate. El coste del plan en Alemania era 470.000 millones, 70.000 millones se dedicaron a dotar a la banca de garantías, etcétera. Hubo un plan dotado después de 50.000 millones, accedió a ampliar a 1,5 recomendado por la UE hasta el 2% de su PIB el conjunto de medidas, y hubo también en Alemania recortes de la seguridad social para hacer el trabajo, o sea, para hacer el empleo más atractivo para las empresas. Hubo también aumento de 100 euros la ayuda por nacimiento. En Alemania, bueno, no sigo más con lo de Alemania, pero en Francia también hubo coste de la recapitalización bancaria en torno a 2% de su PIB, hubo ayuda para los fondos propios de los bancos de 40.000 euros, garantía máxima del Estado de 360.000. Bueno, ya las medidas permitían evitar cerca de 65.000 millones. O sea, Hollande, de todas maneras, hizo un plan que trató de crear una banca pública, límites a la esfera política, prohibir que los políticos acumulen dos sueldos, adaptación fiscal, el impuesto progresivo sobre la renta, con intención de que tributen al 75% las rentas superiores al 1.000.000 de euros. Las medidas de Hollande también fueron la célebre historia del impuesto de los ricos, que hizo que muchos de ellos huyeran, como quien dice, fiscalmente a países vecinos. Y hubo también recortes, excepto en educación, seguridad y justicia, con el objetivo de preservar el estado de bienestar, etcétera. Después viene, en 2010, la célebre crisis griega. Los griegos habían ocultado de verdad sus datos, había un deterioro muy fuerte de las finanzas públicas, los bancos dejaron de conceder préstamos, subió la prima de riesgo, hubo también muchísimos intereses creados de gobiernos e instituciones que a veces se mezclan. Por ejemplo, Goldman Sachs, que ayudó a colocar la deuda sabiendo que había problemas. Y entonces aquí tenemos la evolución del spread griego en relación con Alemania. Como saben, Grecia tuvo que ser rescatada con ayuda del Fondo Monetario y la Unión Europea, que primero dotaron un fondo de 110.000 millones de euros. Después se le impuso un plan de austeridad que fue insuficiente para calmar la inquietud. La deuda siguió creciendo hasta totalizar 350.000 millones de euros, equivalentes al 150 del Producto Interior Bruto. Se les impuso un plan de austeridad para consolidar fiscalmente el país y para que vendieran empresas también. Decían que tenían que tener 50.000 millones por privatizaciones. Se les impuso un plan de ahorro de 13.500 euros que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional reclamaban para continuar con la ayuda financiera, y había perspectivas de que la economía, digamos, se contrajera en 2013 un 13%. Aquí tenemos, que no sé si lo ven bien, la exposición a la deuda de los países periféricos de los distintos bancos para que veamos cómo están afectados. Los bancos españoles, si lo vemos, están aquí, Santander y BBVA, tenían la deuda básicamente española, pero tenían menos deuda griega. Pero ¿quién tenía deuda griega? BNP Paribas, tenía Desia, tenía Commerzbank, tenía Société Générale, tenía el Banco de Grecia, etcétera. Aquí tenemos la deuda por países y qué bancos estaban financiando la deuda, para ver cómo la deuda soberana, la crisis de la deuda, estaba afectando también a los balances de las instituciones financieras. Chipre fue también un caso evidente que todos hemos seguido en el verano de 2012, es decir, ahora hace un año, que fue lo que provocó otra vez la situación de debilidad de la economía española por la falta de confianza en que también nuestro país sufriera
algún problema. Entonces, Chipre, recuerdan que creó, lo hemos seguido recientemente, el corralito financiero, pidió ayuda financiera y finalmente consiguió la ayuda financiera, pero ellos tuvieron que tomar medidas muy drásticas que llegaron incluso a afectar a una tasa sobre los depósitos. En España, ¿qué medidas se tomaron? Pues se inyectó dinero para comprar activos de tasas a los bancos, para el mercado de créditos, se elevó la garantía mínima de los depósitos de 20.000 a 100.000 euros por titular y por cuenta, porque si no, se pensó en aquel momento que la gente se produce lo que se llama un fenómeno de flight to quality, es decir, huida a la calidad. La gente saca el dinero de los bancos que creen que pueden tener problemas si sus depósitos no están garantizados. Por eso subieron la garantía a 100.000 euros, porque si no pensaban que el dinero podría huir, con lo cual la situación se agravaría. Les estoy explicando todo esto porque no es tan sencillo preservar el sistema financiero de un país cuando hay un tema de falta de confianza. Entonces, también se fijó el endeudamiento de comunidades autónomas, el sector público redujo la retribución del personal el 5%, el Gobierno recortó un 15% de la estructura en 2010. Fueron medidas que se tuvieron que hacer para calmar la situación de los mercados financieros y también las exigencias que la Unión Europea ponía al país para seguirles inyectando dinero a través de compromisos financieros del Banco Central Europeo. Se suspendió la revalorización de pensiones, excluyendo las no contributivas y las mínimas en 2011, etcétera. Se recuperaron también las proyecciones de la inflación, recuperaron el aumento oficial del 2% de los precios para 2010. Se eliminó el régimen transitorio para la jubilación parcial, con lo que las condiciones aprobadas requerían tener más de 61 años, etcétera. Se eliminó la prestación de 2.500 euros del cheque bebé, etcétera. Después, a partir de 2011, se produjo en España como una nueva, como un incremento de la regulación en lo que se llamaba Real Decreto Ley de Saneamiento Financiero, que fue en febrero de 2012, con lo cual se endureció el tema para los bancos, de manera que las provisiones vinculadas a los activos inmobiliarios obligó a la banca a dotar unos 50.000 millones más, con lo cual la situación de los bancos españoles se vio también, digamos, pasó a ser más dura. En relación a los préstamos morosos, también se aumentaron las dotaciones y los plazos se acortaron. Esto se hizo así para que los bancos ganaran credibilidad, pero indudablemente eso dificultó que los bancos pudieran prestar dinero a las empresas y hubo un total de provisiones de 105.000 millones de euros que se obligó a la banca. Después, finalmente, en junio de 2012, hay un tema cuando se empezó a pensar si España tendría que recurrir al rescate o no. En principio, se salvó la situación con un MOU, que es Memorandum of Understanding, de junio de 2012, que coincidió con el tema de Chipre, pero fue porque en España estaba empezando a sembrarse la desconfianza y salieron oficialmente, quiero decir, o sea, no se hizo corralito, pero salieron 300.000 millones de euros en un año y entonces no había manera de atajar la situación si no se hacía de verdad una explicación, digamos, que incluyera que la situación de los bancos no era tan mala, y es por eso que se hicieron todos los test de estrés, que recuerdan que se hicieron sobre el conjunto de la banca en España. Fue el país que presentó una transparencia mayor, por así decirlo. Y entonces aquí en el Memorandum of Understanding de junio de 2012, que fue lo que logró estabilizar la situación, recuerdan que vimos que ahí tuvimos el mínimo bursátil en 6.000 puntos, España disponía hasta 100.000 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Estabilidad, de los cuales solo ha utilizado 41.000 millones hasta el momento. Hay 15 años con 10 de carencia, que esto es muy importante, para devolver los préstamos, y el interés medio se estima inferior al 3%. O sea, en realidad ahora yo no sé si estamos pagando el 0,5%. Entonces aquí se definieron las entidades que no necesitarían ayuda, que se llamaba Grupo Cero,
que no necesitaban capital adicional y solo estaban en este grupo Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter, Sabadell, Unicaja y CaixaBank. En el grupo 1, entidades controladas por FROB, que eran 4 entidades, Bankia, Catalunya Caixa, NCG y Banco de Valencia. En el grupo 2, entidades que necesiten capital adicional y no pueden incrementar ese capital por sus propios medios. Estaba Caja 3, Banco 6, BMN y Liberbank. Y en el grupo 3, entidades que necesiten capital y no necesiten ayudas públicas para lograrlo, que estaba Banco Popular e Ibercaja. En ese momento Gorigolzarri dijo que quería… ¿cuántos? 23.000. De los 41.000 que se han recibido, 23.000. Sí. Entonces, aquí las medidas que se tomaron en España en 2012 fueron recortes de paga extra, bajada del subsidio del paro, subida del IVA, el tipo general pasó del 18 al 21, del 8 al 21 y del 4 al 21 en algunos casos, el tipo reducido del 8 al 10, etcétera, eliminación de la deducción por compra de vivienda, reducción de cargos públicos, se pensó en un 30%, programas de reformas dirigidas a mejorar la eficiencia en los mercados y creación del Banco Malo. Todo esto pretendía lograr un ajuste de 65.000 millones, que significaba, en términos de ajuste, 6,5% del PIB, que era brutal. Y la UE aprobó ese año conceder un año más a España para cumplir el objetivo del déficit. Después hubo un Real Decreto de Reestructuración y Resolución Ordenada, que suponía una profunda reforma del sector bancario para poder recibir los 100.000 millones de préstamo de la UE. El FROB tenía capacidad para liquidar bancos y endeudarse hasta 120.000 millones y se hicieron 3 escenarios de liquidación: actuación temprana, reestructuración bancaria y ordenación de los bancos. El Gobierno se desprendería de las entidades nacionalizadas antes de 2017 y habría también una reducción de la remuneración máxima de los directivos en las instituciones financieras que tuvieran ayudas públicas. El FROC se creó en 2008, es un fondo de expertos independientes para fijar con todo el tema de la ayuda a la banca, se subieron las exigencias de capital. Después ha habido otro paquete de medidas del 26 de abril que también afectó al conjunto de las administraciones públicas. La Administración Central se fijó el déficit en el 3,7%, la Seguridad Social en el 1,4%, las comunidades autónomas en el 1,2% y para las corporaciones locales el déficit 0%. Para el año 2014 el objetivo del déficit se reduce al 5,5%, hubo una bajada de impuestos selectivos y apoyo a los emprendedores y autónomos y la deducción de hasta el 10% de los beneficios empresariales para empresas que reinviertan con ingresos inferiores a 10 millones de euros y el IVA de caja, que esto ha sido recientemente, para pymes y autónomos. ¿Qué medidas se ha hecho la UE? Hacer el fondo, el FEP, lo que se llama Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, para que actúe en el mercado primario, hacer un calendario más suave para cumplir el déficit y condiciones menos duras, como por ejemplo el caso de España. La más positiva ha sido, digamos, retrasar 2 años el cumplimiento del déficit del 3%, o sea, el horizonte de cumplimiento del 3% se ha retrasado a 2016 porque no lo podíamos cumplir, sinceramente. Y entonces ha habido también, bueno, temas de unificaciones fiscales. Se creó también el MEDE, que es el Fondo de Rescate Permanente, que es la mayor institución financiera internacional con 700.000 millones de euros de capital y de manera que los países de la eurozona tenían que poner un dinero, etcétera. No me quiero retrasar más porque tenemos muchas cosas de las que hablar. El FED está autorizado a pedir préstamo de, bueno, ya todo esto. Si tienen curiosidad ya se lo explico luego. Este tema de algunos bancos son más grandes que el PIB de los países. Esto yo creo que es un tema interesante. Por eso es muy difícil que en determinadas circunstancias algunos bancos, algunos países hayan podido salir solos. El caso de Islandia es muy típico. Aquí tenemos la situación de los 5 mayores bancos del mundo. No hay ninguno que sea español. Tenemos la situación de España. Santander, por ejemplo, en el 2007 tenía unos activos superiores a 913 millones
y el producto era 692. Alemania, por ejemplo, Francia. O sea, vemos que España no estaba muy desequilibrada. Los activos de los bancos eran bastante inferiores al PIB, de manera que en una necesidad de ayuda digamos, el Gobierno podría haber actuado. Pero, por ejemplo, el Santander tenía más activos que el PIB. El porcentaje era de 132 veces. No, de 132 veces no, del 132%, perdónenme. Bueno, Alemania también tenemos aquí. Alemania estaba más equilibrado, es decir, ningún banco llegaba a tener la magnitud de su PIB. En Austria tampoco, en Grecia tampoco, en Irlanda tampoco, en Islandia sí, es decir, en Islandia sí. Por ejemplo, teníamos el mayor banco que tenía, era el 623% del PIB. En Italia, bueno, tengo aquí toda la historia de los bancos por si alguno tiene curiosidad. Y después aquí tenemos los bancos americanos y vamos a ver ahora los escenarios del nuevo paradigma. La recuperación mundial en los últimos 4 años ha sido desigual, con una evolución cada vez más divergente entre economías avanzadas y emergentes. Ha habido una recuperación a 3 velocidades en la que las economías emergentes y de países en desarrollo mantienen su dinamismo, pero hay una diferencia muy grande entre Estados Unidos y la zona euro. Aquí tenemos los datos de crecimiento mundial. El mundo, digamos, en el periodo 2000-2009 creció al 3,3%, 2010 al 5%, 2011 bajó al 3,7%, 2012 al 3% y 2013 una ligera recuperación al 3,1%. Los países de la OCDE al 1,2%, Estados Unidos al 1,9%, pero la zona euro estará en el menos 0,6%. Vamos a ver en 2012 el crecimiento mundial en 3,2%, con un 1,2% para economías avanzadas y una gran diferencia entre Estados Unidos y Europa. Estados Unidos tendrá un crecimiento positivo de 2,2% y Europa uno negativo de menos 0,6%. Vemos ahí que las medidas han sido importantes y el tomar las medidas a tiempo. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional proyectan un crecimiento mundial del 3,3% y de un 4% para 2014. Y para las economías avanzadas reflejan todavía un año de dificultad, con un 1,2% de crecimiento, que se situaría en 2,2% en 2014. Sin embargo, los países emergentes pasarían de un 5,3% en 2013 al 5,7% en 2014. Y dentro de los países emergentes tenemos, por ejemplo, economías de mercados emergentes y en desarrollo 5,3% y Asia 7,1%. Es decir, la situación más favorable es en Asia, África subsahariana 5,6%, China el 8%, India el 5,7% y los países ASEAN el 5,9% y 5,5% en 2014, con una variación del 0,3%. En el ámbito de las economías avanzadas, diferentes ritmos de crecimiento, como he dicho antes. Dentro de la zona euro también mayores dificultades para los periféricos. Alemania, por ejemplo, sin embargo, los países centrales también se están viendo afectados. Por ejemplo, Alemania ha pasado de crecer un 3,1% en 2001 a un 0,9% en 2002, con una caída al 0,6% en 2013. Esto puede ser positivo porque ya se están dando cuenta de que necesitan exportar y, por lo tanto, estabilizar la demanda en los países periféricos. Exactamente. Francia ha pasado del 1,7% en 2011 a menos 0,1% en 2013. Italia de 0,4% en 2011 a menos 2,4%. España ha mantenido un crecimiento. España tuvo una situación muy especial porque en los años anteriores a la crisis mantuvo un crecimiento 1,5 puntos por encima de los países de la UE. Ha visto debilitado su crecimiento, que se ha situado en 0,4% en 2011, menos 1,4% en 2012 y menos 1,6% en 2013. En mercados emergentes, distinto ritmo de crecimiento, los más elevados China e India, aunque se observó también una ligera caída en 2012 y 2013. El conjunto de economías de mercados emergentes y en desarrollo pasaron del 6,4% en 2011 al 5,1% en 2012 y al 5,3% en 2013. Es decir, que también la situación está yendo un poquito a la baja. En las economías en desarrollo de Asia crecieron un 8,1%, con caída del 6 hasta el 6,6% en 2012 y una ligera recuperación al 7,1% en 2013. China, por ejemplo, creció al 9,3% en 2011,
con caída al 7,8 en 2012 y se ha recuperado ligeramente al 8 en 2013. África subsahariana pasó del 5 al 5,6, América Latina por encima del 3%, la Comunidad de Estados Independientes y Europa Oriental también ha visto reducirse su crecimiento del 5,5 al 1,6 y al 2,3. Oriente Medio y Norte de África se mantienen en torno al 4%, pero en 2013 también ha visto reducirse su crecimiento. Y la situación de la zona euro significa los países con mayores desequilibrios, con una estructura institucional incompleta y con débil capitalización de los bancos son los que han tenido mayores problemas. Vamos a ver ahora la situación de España. Como he dicho antes, tuvo 1,5 superior al PIB en el periodo 97-2007. En finales de 2007, lo digo para datos de referencia, el desempleo estaba en el 8% y el déficit público estaba en el 36% sobre el PIB. La intensidad de nuestro crecimiento se consiguió a base de elevar la exposición al ladrillo del sector financiero y esta exposición al ladrillo lo que provocó también fue una entrada de inmigrantes y el incremento de población por la absorción de mano de obra extranjera. La intensidad de crecimiento también lo que provocó fue un incremento de la deuda privada en relación con el PIB, pasando de 122% en el 2000, se duplicó al 220% en 2008, se ha reducido ahora ligeramente al 218% en 2011, de manera que aunque la gente se está desendeudando, tampoco es tan fácil de desendeudarse, porque significa que no pueden vender las casas, por lo tanto tienen que mantener las deudas. La peor situación es de Portugal, que pasó a 239,9%. Alemania, sin embargo, tiene una situación estupenda en el terreno del endeudamiento. Está en torno a 131 en el 2000, 123 no se endeudó nada hasta el 2008 y sigue en 127 en el 2011. Aquí ven la evolución de la deuda por países. La situación de España la tenemos aquí. Ahora vemos que se está desendeudando, pero miren la subida que tuvo y miren la tendencia de elevación de la deuda y, sin embargo, miren cómo es la situación de Alemania, que está aquí en azulito, estable. En España lo que puso de relieve la crisis fue las dificultades de nuestro modelo de crecimiento y entonces, basado exclusivamente o casi exclusivamente en el ladrillo, ha habido bajada de actividad inmobiliaria, incremento brutal del desempleo, debilidad del sector financiero, la caída de ingresos públicos y la caída de ingresos públicos, como está siendo necesario mantener los gastos por todo el tema de las cuestiones de desempleo, etcétera, pues lo que ha habido un efecto brutal sobre el déficit público. El PIB ha bajado, la renta por habitante en este periodo de 5 años, que no será fácil recuperar, por lo que se habla de década perdida. El empleo se ha situado en el 27%, mayor que el que registró Estados Unidos en la Gran Depresión, y el paro de menores de 25 años supera el 57%. Respecto al primer trimestre de 2012, el PIB cayó el 2% en este año, o sea, si miramos año sobre año, el 2%, provocando que el empleo se redujera 4,5%, es decir, 661.000 empleos equivalentes de destrucción. Aquí tenemos las cifras de la EPA. El tema, por ejemplo, referente a mujeres no está tan separado de los hombres, aunque es ligeramente superior, es decir, del 27%. Las mujeres tienen 27,61, los hombres 26,78. Lo que es un dato más evidente es el paro en menores de 25 años, que es en total 57%, pero aquí las mujeres están mejor que los hombres. Y ya después no merece la pena que sigamos mirando esto porque ya todo el mundo sabe qué nos pasa con el tema del empleo, pero también la tasa de paro por países para compararnos con los demás. Nosotros tenemos una situación similar a la de Grecia y están, digamos, en situación Portugal, que es de los países que tiene la tasa más elevada, es el 17%, Reino Unido tiene el 7%, Estados Unidos el 7,5%, Japón el 4,1%, Alemania el 5,4%, y el conjunto, la media de la Unión Europea de los 17, el 12%. Aquí la evolución por países, también tenemos España en 2007 y ahora, es decir, hemos pasado del 8,3 al 26,8.
El resto de países, pues Italia no ha sufrido tanto, Portugal también tiene un mayor desequilibrio, pero los mayores desequilibrios en los temas de empleo son Grecia y España. Con este ya son 7 trimestres de caídas continuadas del PIB. Desde el inicio de la crisis el PIB real español ha caído 7 puntos y esto ha llevado a incrementar la población en riesgo de pobreza o exclusión social, que en España ha pasado del 23% en 2007 al 27% en 2011. En Francia, sin embargo, se ha mantenido estable en torno al 19%, en Alemania también en torno al 19% y en Italia también están parecidos a nosotros en el 28%. Distintas medidas ayudaron a paliar los problemas antes del tema de la crisis griega, pero el detonante para nosotros fue la crisis griega y después la de Chipre. Con la crisis griega nuestra prima de riesgo llegó a 190 puntos, se había mantenido aproximadamente hasta 2007 rozando el 0 y en la crisis griega subió a 190 y después la crisis de Chipre la situó por encima de 630 puntos, con lo cual la economía española se tenía que financiar 7 veces más cara que lo que era la economía alemana y esto tenía repercusiones sobre el déficit porque alimentaba el déficit, porque al haber incremento del déficit por el exceso de gasto sobre los ingresos públicos, el déficit además financiarlo costaba mucho más caro, con lo cual estaba alimentando el déficit, creando una espiral explosiva y el Fondo Monetario Internacional alertó de la salida de 296.000 millones, que ya se lo había dicho antes, 27 del PIB, entre junio de 2011 y el mismo mes de 2012. Y esto era una situación insostenible. La deuda pública y el spread de deuda la tenemos aquí. La deuda pública en España tenemos, vamos a ver dónde lo tengo aquí, aquí lo tenemos, y el spread de deuda lo tenemos aquí. España está en amarillo, Portugal está en rojo, Irlanda, España, miren dónde está. La prima de riesgo en España también la tenemos aquí reflejada en un periodo más corto. He puesto aquí el pico porque el pico lo tenemos en el 20 del 7, el pico de la prima lo tenemos en el 20 del 7 de 2012, que fue lo que llevó a Mario Draghi a decir el BCE hará lo necesario para sostener el euro. Y entonces eso lo que provocó, porque además es que empezó a hacerlo, empezó a inyectar liquidez y a hacer las compras de activos, porque la política monetaria con los tipos de interés donde los tenemos ya no es suficiente. El Banco Central Europeo tiene que actuar comprando activos. Entonces aquí fue donde lo dijo Mario Draghi y fue donde la prima de riesgo empezó a caer y ahora la tenemos en torno a los 300 puntos. La crisis ha sido devastadora para la actividad y el empleo, pero sobre todo devastadora para las finanzas públicas. Actúan en periodos de crisis los estabilizadores automáticos, con lo cual el gasto público ha subido al 47% del PIB, que son 10 puntos de subida, estábamos en el 37%. La subida del gasto y la caída de ingresos han llevado a un incremento del déficit público del 10,47% del PIB en 2012. El incremento del gasto se financia con más deuda, que a su vez al ser más cara por la subida de tipos de interés y del spread de deuda, lleva a alimentar la deuda. Por lo tanto, la consolidación fiscal es inevitable, es decir, no hay otra que consolidar. El incremento de deuda pública ha pasado del 36,3% del PIB en 2007 al 84% en 2012 y al 87,8% en el primer cuatrimestre de 2013. Por primera vez se sitúa por encima de la media de la Unión Europea. Aquí tenemos cómo se financia la deuda pública con déficit público. Aquí tenemos los recursos del sector público han caído y los empleos han subido. Es decir, el bache que hay entre lo amarillo y lo azul hay que financiarlo con déficit. Vemos a ver qué se ha hecho para tratar de hacer esto, para tratar de consolidar la situación. Se han subido los impuestos, de manera que el IRPF tiene marginales muy altos, pero, sin embargo, es una situación un poco extraña, porque con marginales tan altos tenemos una recaudación baja, el 31,4% del PIB frente al 39,5% del PIB.
Esto significa, hay alguno que dice que es una situación bipolar. Estamos en los tipos marginales más altos de Europa y, sin embargo, en una recaudación sobre el PIB de las más bajas de Europa. Y esto significa que algo falla, porque en España los tipos marginales han pasado del 48 al 52, en la UE del 37 al 38. Y en sociedades España ha pasado del 35 al 30, se bajaron, y en la UE del 34 al 25, el IVA del 16 al 21 y en la UE la media 16 al 20. Y la consecuencia es que estamos acumulando deuda pública, la falta de confianza provocó la salida de capitales y entonces cesó cuando, por eso es tan importante, y he dicho antes, la situación del prestamista de última instancia, cesó cuando el Banco Central Europeo se mostró dispuesto a respaldar con compras de deuda pública a los países con problemas y hoy el spread está en torno a los 300 puntos. Por lo tanto, la consolidación fiscal es un problema porque el mantenimiento del estado de bienestar eleva las prestaciones sociales y, por lo tanto, la subida del gasto público. Y cómo se plantea el proceso de consolidación. A veces se plantea con subida de impuestos, en este país se ha planteado con subida de impuestos y la bajada de la inflación, pero eso significa un efecto negativo sobre la actividad y el empleo, con lo que se crea una espiral desbocada de incremento de deuda pública que es déficit a financiar. Y no es tanto recortar el déficit, sino hacerlo bien. Aquí tenemos el escenario macroeconómico del Gobierno 2013-2016. Vemos que el crecimiento del PIB este año negativo, 2012, negativo 2013 y 2014 0,5. Estos son proyecciones oficiales del Ministerio de Economía. Y 2000… ¿No se ve? No, bueno, pero que si no, yo creo que son creíbles en el sentido de que son modestas. O sea, quiero decir, si tenemos crecimiento negativo y después el año que viene crece el 0,5, el 0,5 crecer no es nada. Y el año siguiente 0,9… ¿Qué? En 2015. 2015. El consumo privado es lo esencial, es decir, el consumo privado este año ha tenido el porcentaje sobre el PIB es menos 2,1, menos 2,5 en 2013, 0% en 2014, 0,4 en 2015 y 0,8. Consumo de administraciones públicas, la formación bruta de capital fijo. Por eso digo que aquí lo que se ha hecho ha sido reducir la formación bruta de capital fijo, es decir, reducir la inversión. Y reduciendo la inversión y con falta de ahorro no se sale de las crisis. Es decir, que lo que se ha hecho ha sido, ha habido un aumento de las exportaciones, que eso ha ido bien. Por ejemplo, las exportaciones en bienes y servicios han crecido el 3,1 y el 4,1. Ahora, lo que no es tan creíble, a mi juicio, dentro del cuadro macro, y ojalá ocurra, ojalá ocurra que crezcan, pero que quiero decir que las exportaciones se sitúen en el 7,1% del PIB en el 2016, eso yo creo que de este cuadro es lo más optimista, por no decir que es poco creíble. Vamos a decir que es lo más optimista. La importación de bienes y servicios ha crecido menos porque indudablemente el PIB está cayendo y por lo tanto la demanda interna está bajando, con lo cual si cae la demanda interna y está cayendo el consumo y está cayendo la inversión, por lo tanto las importaciones caen también, ¿no? La tasa de paro, vean que, por eso le digo que es un cuadro que parece realista en el sentido de que es bastante negativo. Es decir, que ahora mismo tenemos 27% de paro, pero en el año 2016 estamos rozando el 25% de paro. Por lo tanto, eso es lo que me parece, o sea, es una situación preocupante. Es decir, no tenemos las suficientes herramientas para dar un impulso al crecimiento y eso es lo más importante que habría que tener. Lo que pasa es que, por otro lado, estamos muy pendientes de la Unión Europea. La evolución del empleo es preocupante y el incremento de las exportaciones, lo que he dicho antes, puede parecer demasiado optimista. Es difícil la recuperación, como he dicho antes, sin recuperar la tasa de ahorro de las familias. La crisis de deuda y la subida de impuestos pueden ser responsables del ahorro familiar. La tonía de la demanda se amortigua con la aceleración de exportaciones de bienes y servicios, que pasa del 3,1 al 6,2, y esto ojalá se cumpla. Por lo tanto, lo que sí es evidente es que es necesario
ante esta situación el tema de la internacionalización de las empresas. Los escenarios alternativos al escenario macroeconómico del Gobierno, que es, por ejemplo, de Funcas, nos da una situación más o menos, es decir, menos 1,6 versus el menos 1,5 de consenso, más optimista en el consumo de las familias, menos 0,4 y menos 0,1, bueno, bastante parecida. Pero, sin embargo, las exportaciones en el escenario Funcas crecen menos y las importaciones caen menos, y la tasa de desempleo en el escenario Funcas crece más, es decir, que se queda en el 27,5. El tamaño del sector público ha aumentado 10 puntos, que les he dicho antes. El estado de bienestar supone el 71% del aumento. ¿Cómo se sale de la crisis? El señor Krugman ha estado todo el rato diciendo de la crisis solo se sale con gasto público como principal instrumento para combatir la crisis. Y frente a él están los que son los seguidores de Milton Friedman, que tienen otras tesis, que culpa a la FED por una política demasiado intervencionista durante la Gran Depresión. Los liberales dicen que se sale con liberalización y con más mercado, etcétera. No nos detenemos en esto y vamos a la política europea. Para la UE el tema más importante está ya siendo el desempleo. La crisis de deuda supone la existencia de flujos de capital que continuada y crecientemente fluyen desde la periferia al centro, es decir, los inversores que están haciendo se fían menos de invertir en deuda pública española al 4,7% que de invertir en deuda alemana por debajo del 1%. Y en el año, en febrero de 2009, recuerdo que se estaban situando en deuda alemana con rentabilidad negativa. Sí, ponían sus ahorros porque para ellos era más importante el tema de la seguridad. Por lo tanto, el tema de restablecer la confianza es esencial, porque de esa manera vuelven los inversores, ¿no? Aquí hay un tema que me parece importante y por eso he recogido la frase del presidente del Banco Central Europeo, que su principal responsabilidad es estabilizar los mercados de deuda, porque sin crédito a las empresas y familias es imposible la recuperación. Él dijo que la política monetaria, lo ha dicho recientemente, el 7 de marzo de 2013, continuará siendo acomodaticia tan largo como sea necesario. Y eso es importante. En los últimos meses ha cobrado un papel protagonista la estrategia del Banco Central Europeo en cuanto a sus mecanismos de inyección de liquidez, suministro de liquidez, liquidez en los mercados interbancarios y el reparto de la liquidez básica. Pero aquí tenemos los recortes de deuda que indudablemente la eurozona, vemos que aquí el tipo de interés estaba en el 2008 por encima del 4%, pero en el 2009 ya estaba en el 1% y ahora mismo está cayendo casi a niveles japoneses, está en el 0,5%. Por lo tanto, lo que he dicho antes, que ya no hay más herramientas de política monetaria porque los tipos de interés están muy bajos y entonces lo que hay que hacer es la política monetaria, por eso lo digo aquí, tiene poco margen de maniobra, está muy bien y hay que mantenerla así, pero es preciso intensificar la compra de activos y aquí tenemos el problema de cómo actúa el Banco Central Europeo, porque claro, son 17 países con 17 reguladores. La FED compra directamente y compra 85.000 millones de dólares al mes de bonos del Tesoro e hipotecas titulizadas. Ante esta situación hay ahora mismo una cuestión en debate que dicen están empezando a crear otra burbuja, pero sin embargo los precios de los activos no están subiendo y por lo tanto no hay inflación, por lo tanto no se está creando burbuja. Si no suben los precios de los activos y no hay inflación, no hay burbuja. Por lo tanto, se debe mantener esta política, que es mi pregunta. La respuesta es sí, porque no hay riesgo de inflación y el desempleo es altísimo. Como dato positivo para España, la mejor noticia ha sido la propuesta de la Comisión Europea de modificar los objetivos de déficit para 6,5 este año y del 3% en 2016. Esto nos da mayor margen fiscal, indudablemente. Si a ello se añadiera un respaldo del Banco Central Europeo para que todos los países de la eurozona tuvieran las mismas oportunidades de financiarse, mejorarían nuestras expectativas de recuperación, pero sin embargo los problemas persisten, las instituciones financieras son todavía débiles, lo positivo son los ajustes realizados, pero no se exigen más ajustes. Hay un tema institucional, no se da suficiente papel al Parlamento Europeo, es el liderazgo de Alemania, pasos importantes para una eficaz integración es lo significativo, pero también con cierto federalismo fiscal.
Aquí el tema preocupante desde el punto de vista institucional es el marco operativo entre el Banco Central Europeo y los 17 supervisores, que es poco claro e impide el correcto funcionamiento de la política monetaria y la estabilidad financiera. El entorno operativo es más favorable para los bancos centrales, por ejemplo, la FED o el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón, que han metido el dinero necesario sin tener que pasar por tantas aprobaciones, ¿no? El sistema de gobierno del BCE está aún por desarrollar y hay asimetría informativa entre reguladores nacionales y el BCE. ¿Qué quiere decir esto? Que los reguladores nacionales que tienen la responsabilidad sobre sus propios sistemas financieros tienen mejor información y, por lo tanto, de esta manera el BCE no puede actuar con libertad o rápidamente si no comprende todos los riesgos que asume en su activo. Por lo tanto, el traspaso de información debe ser en tiempo real. También está encima de la mesa, y eso se está provocando, una revisión independiente de la calidad de activo de las instituciones financieras, que eso podría impulsar la credibilidad del BCE. Es importante eliminar no solo las dudas sistémicas sobre los países, sino también sobre los bancos. España hizo un strictis completo cuando hizo su test de estrés. La publicación de los resultados es esencial. También el Fondo Monetario Internacional está en esta línea, que hay que hacer pruebas de resistencia bancarias, necesario saneamiento de las finanzas públicas, adaptación de la gobernabilidad económica. Si es posible, solo quería hacer, en relación al último punto que hay ahí, que hay que cambiar el modelo de crecimiento en la inversión y en relación con la aspiración a las que las exportaciones suban al 7,1%. Hoy por la mañana, antes de venir, estaba oyendo un programa en la radio que se transmitía desde una universidad de Madrid, desde la Autónoma de Madrid, donde hablaban que se habían suprimido más de 2.000 puestos de trabajo en investigación y desarrollo, con una disminución de las inversiones superiores al 24%, con lo cual muchos programas de investigación que estaban llegando, que estaban en funcionamiento, iban a tener que terminar, y con lo cual pues no sé qué vamos a exportar en mano de obra barata, ¿no? Es que... Sí. Bueno, yo a lo mejor te voy a hacer la pregunta más estúpida del coloquio, pero como me considero muy inexperta y muy analfabeta en cuestiones de economía mundial, te la voy a hacer igualmente, sobre todo desde el punto de vista de que yo llevo 25 años viviendo en Nepal. Cuando vengo aquí me encuentro con una panorámica, en este caso la gran crisis económica, de la cual me he perdido pues grandes parcelas. No entiendo nada cuando llego, digo, pero esto, ¿cómo es? ¿Esto qué ha pasado? Me preguntan, me dicen, me explican cosas y yo pues no, como que me faltan cachos. Y luego cuando vuelvo a Nepal me preguntan desde allí, los de la Cámara de Comercio, pero esto ¿cómo puede ser que un país tan avanzado haya caído en picado de golpe y porrazo? Y aquí cuando pregunto me dicen de todo, pero además es que hay como grandes leyendas, grandes mitos. Y me dicen en muchas ocasiones que esto no es algo ocasional, que esto es premeditado, que hay un interés de personas y de gobiernos que están de alguna manera manipulando el crecimiento económico y el empobrecimiento de algunos sectores del planeta, el mito del Club Bilderberg, etcétera, etcétera. Entonces, te quisiera preguntar por eso, ¿qué crees sobre este aspecto? Si de verdad existen tales clubes o tales personas o un grupo de gente que de verdad quiera cambiar el tercer mundo que era antes y llevarlo a primer mundo, como está sucediendo en Asia, y empobrecer Europa y América. Usted sabe que existe un fraude en el Estado español legalizado que tiene un acrónimo que se dice SICAV, Sociedades de Inversión de Capital Variable, que en el Estado español hay unas 300, son integradas cada una de ellas por unas 99 personas, fan todas las estampas del mundo, no, perdona, falo en castellano, hacen todas las estampas del mundo, y uno de ellos son muchos, los que van de españoles por la vida, como el señor Pedro Almodóvar. O sea, un auténtico fraude fiscal, la SICAV. Son un auténtico fraude... Vale, son un auténtico fraude fiscal, la SICAV. ¿Sabes qué pasa? Que si tiene prisa se puede marchar. Realmente es una cuestión técnica, es decir, cuando nosotros estamos viviendo en un mundo que no es aislado sino global, con una relación entre países y estamos dentro de un territorio que es
Unión Europea, y dentro de la Unión Europea estamos dentro de lo que es la zona euro, que tiene determinadas normas. Después he dicho antes que había una serie de elementos que habían llevado a una situación como la actual, que es la globalización de lo que es el mercado financiero, con unas reglas que son la libertad del movimiento de capitales. Cuando uno puede situar el capital donde quiera que sea, entonces eso lo que produce es una competencia en territorios por atraer capital. De manera que los territorios que tengan mayores ventajas para los inversores son los que sitúan mayores empresas y mayores recursos dentro de lo que es su propio territorio. Y a su vez es eso lo que les hace tener a ellos una ventaja comparativa con el resto. Por lo tanto, el tema de la armonización fiscal es una cuestión a debate en este momento en todo lo que es instituciones, tanto europeas como en el tema de la OCDE, etcétera. Cuando un país se convierte en atractivo para los inversores, eso lo que provoca es que muchas sociedades de inversión se sitúan en ese país. Entonces, España, ¿por qué ha seguido manteniendo las SICAPs? Son sociedades de inversión mobiliaria, como los fondos de inversión mobiliaria. Lo que pasa es que los fondos de inversión mobiliaria son más populares y las SICAPs son más elitistas, por decirlo así. Pero indudablemente, si se eliminara la ventaja fiscal, saldrían del territorio porque pueden salir y situarían fuera del territorio lo que es su capacidad de gestión, su foco para las inversiones, etcétera. Por lo tanto, lo que hay que contemplarlo todo es dentro de lo que es este escenario global y mirando a ver qué representa una ventaja y qué un inconveniente. Y una situación que puede parecer, por así decirlo, desigual, pues a veces está, digamos, sostenida por un tema que es que la situación de eliminarlas sería peor porque lo que haría sería simplemente irse del territorio. No teníamos prevista respuesta. Se va quien quiere pensar, sin permite que se vaya. Por favor, no, pero por favor, que si no terminamos. Vale, gracias. Bueno, hay dos preguntas más pendientes. Era el caso de las leyendas urbanas presentada por Victoria. Las leyendas Club, Bilber, estas cosas, que habíamos dejado para ahora de las... Sí, vale. No, el tema, evidentemente, la situación de los países emergentes es una situación de que en tendencia global los países emergentes están tendiendo a un mayor protagonismo dentro de lo que es el escenario mundial y su participación en el PIB está creciendo, de manera que ahora mismo no recuerdo, lo tengo por ahí el dato, lo tendría que buscar, simplemente yo para esta tarde lo tenía preparado para seguir esta tarde con lo que son tendencias globales, qué va a ser la situación de países emergentes y qué va a ser la situación de los países de economías avanzadas. Indudablemente, como resumen, los países de economías emergentes van a tener un mayor protagonismo en la esfera internacional. China puede ser el primer país del mundo y entonces esto es así, pero es así porque el crecimiento del país y también no solo el crecimiento de China, sino también la situación de atonía de las economías avanzadas, lo que está haciendo es que estos países despeguen y entonces pueden tomar el relevo. Indudablemente yo creo que es una situación que preocupa a todo el mundo, que Estados Unidos incluso está preocupado porque de ser el líder en la economía mundial, pues de que un país como China le pase, indudablemente esto crea cierta preocupación y exige reflexión. Y también, volviendo al tema de por qué no podemos vivir aislados y hacer algo diferente a lo que hace el resto del mundo, es que nosotros tenemos una situación que nos permite también funcionar mejor desde nuestro país, que es estar dentro de la Unión Europea,
fuera de la Unión Europea, yo recuerdo haber oído a un ministro decir, es que fuera, o alguien de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea hace mucho frío. Entonces, aquí estamos teniendo mayores o menores dificultades, indudablemente. Cuando nosotros pudimos entrar dentro de la moneda única, eso lo que provocó fue una situación de crecimiento impresionante, porque nuestro país tenía unas condiciones, digamos, que le permitían crecer, pero indudablemente ha sido ese crecimiento impresionante lo que nos ha situado en una situación de mayor problema ahora, porque el crecimiento lo que provocó fue la burbuja, quizás porque no se supieron ver los problemas. Y entonces es muy difícil frenar el crecimiento, pero indudablemente quizás hubiera habido otra regulación para el sector financiero, con menor concentración en la actividad inmobiliaria y también apostar por un modelo de crecimiento productivo e innovador, que eso evidentemente es difícil o sea, hay que apostar por ello y hay que crear las condiciones medioambientales para ello, digamos, reforzando todo lo que son los temas de inversión y desarrollo, pero al mismo tiempo las empresas son las protagonistas, indudablemente, y las empresas españolas están siendo protagonistas del despegue. Por eso también hay que apoyar a las empresas y por eso también hay que evitar que las empresas nuestras que ya están siendo empresas globales, como es el caso de Telefónica, como es el caso de Inditex, hay que evitar que por dificultades de atracción de medidas determinadas que les hacen no deslocalizarse, salgan de España. Porque sin empresas... Inditex está deslocalizada. Bueno, tienen deslocalizada su actividad, pero su centro de coordinación sigue siendo España. Quiero decir que la deslocalización es difícil de evitar en el terreno. La cadena de valor ahora mismo ya es global también, en todas las empresas globales. Pero quiero decir, si Inditex de pronto decidiera irse a Londres o a Irlanda. Es una situación compleja, pero que hay que manejar institucionalmente con apoyo de las instituciones internacionales. Teníamos la respuesta, si recuerdas, a dos personas que intervinieron en el orden inverso. ¿Qué pasa? Que nuestro gobierno es pésimo, o que no da con la tal, o que digamos que si Alemania corta el gobierno. O Alemania no deja espacio. O sea. Realmente yo creo que en la exposición ha quedado claro que las dificultades de funcionamiento en la Unión Europea son superiores a las dificultades de funcionamiento de un país que toma sus decisiones en solitario. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, porque indudablemente en la Unión Europea y en lo que es la zona euro hay decisiones que se toman colectivamente y donde los países del core, es decir, Alemania y Francia, y ahora sobre todo más Alemania, es fundamental, puesto que es la que teóricamente, por así decirlo, pone más recursos. Pero indudablemente es una situación que lo que requiere es más integración y más política. Y desde luego mucha más política europea y también que los países que tienen dificultades sean capaces de contrarrestar el sentimiento de los países del norte de que en el sur la gente no trabaja suficiente en ese sentido, porque indudablemente Alemania está siendo beneficiada de la situación. Alemania, cuando se creó la zona euro, era el país que estructuralmente tenía un superávit de balanza de pagos y el resto de países tenían déficit. Por lo tanto, Alemania era la beneficiada de la situación. Sin el euro, la competencia o la competitividad de Alemania se hubiera visto en problemas, porque al tener un superávit estructural hubiera provocado una subida de su tipo de cambio y el marco a lo mejor estaba cotizándose a $3, con lo cual
su situación de competencia Le permite, hubiera sido problemática, ¿no? Y O por sea, último, es una situación política y de actuación política europea. y por último estaban las cuestiones planteadas por nuestra primera interviniente, que eran muy variadas. Era el apunte de que, por ejemplo, no debiera de computar como deuda pública las inversiones en I+D+I, por ejemplo. A mí eso me parece el aspecto más esencial y en el que el Gobierno puede actuar más autónomamente es justamente esa cuestión del I+D+I, indudablemente, porque bajar la inversión del I+D+I es una cosa que no potencia lo que se quiere potenciar, es en contra del objetivo de la innovación, indudablemente. Sí, Bueno. indudablemente. A las 5. Gracias. Indudablemente.